Hola a todas, soy Joaquín Morán y estaré con vosotras en los próximos minutos para conseguir que vuestra experiencia de búsqueda de información en la red sea más productiva y eficiente en el futuro. La Academia Formarte quiere que comiences a implantar una metodología de búsqueda de información que te ayude y permita optimizar tus tiempos en la preparación de la oposición a los cuerpos docentes del Estado. ¿Alguna vez te habrás preguntado cómo buscar determinada información académica, profesional o personal? ¿Cuáles son los hábitos y costumbres de búsqueda y si lo estás haciendo de la manera más correcta posible? Si sabemos responder a las preguntas qué buscar, cómo buscar, dónde buscar. Y si además a ello le unimos el conocimiento en profundidad de los criterios de búsqueda que considera una herramienta como Google, las opciones que pone a nuestra disposición y los recursos y operadores que podemos incorporar para el filtrado de información, comenzaremos a encontrar aquello que buscamos en menos tiempo y con resultados más ajustados a nuestros intereses y por tanto de mayor calidad. Síguenos en los próximos minutos y comienza a mejorar tu eficiencia en la búsqueda de información. ¡Comenzamos! Veamos cómo podemos mejorar nuestra experiencia de búsqueda de información en una herramienta como Google. Un usuario o usuaria de tipo medio realizaría una búsqueda, por ejemplo, para localizar información sobre literatura infantil, escribiendo la expresión literatura infantil y pulsando el botón Enter para ver la información que nos devuelve Google en su SERP. Vemos que nos muestra diferentes libros sobre literatura infantil. Al pulsar sobre cada uno de ellos, realizaremos una búsqueda sobre la temática que conlleva su título y también veríamos que tenemos una pequeña definición en la web y diferentes resultados, pero podemos observar que el primero de ellos hace referencia a la Wikipedia, una fuente de información no del todo contrastada y que en numerosos casos aparece como primera de las soluciones en una búsqueda, digamos, estándar. Nos aparecerían noticias y observamos que un poco más abajo tenemos una serie de resultados que en algunas ocasiones podemos contrastar que pues no se corresponden con la información más actual que podemos encontrar en estos momentos en la red, como puede ser este documento del 18 de marzo de 2012. También observamos que en la parte final Google nos ofrece una serie de sugerencias o búsquedas relacionadas de otros usuarios que están interesados en la literatura infantil. Características de la literatura infantil PDF, literatura infantil recomendada. Podemos pulsar sobre cualquiera de estos enlaces para ver los resultados que nos ofrece para dicha búsqueda. Pero antes de todo, lo que sí me gustaría es que tuviésemos en cuenta un elemento muy importante a la hora de filtrar la información, como puede ser la temporalidad de la misma. Para ello Google nos da una opción muy interesante aquí en este menú donde vemos la opción de herramientas y aquí podríamos ver que tenemos un subepígrafe que nos permite filtrar la búsqueda de literatura infantil por el campo fecha. Seleccionaríamos información del último del año sobre literatura infantil y todos los documentos que nos devuelve observamos que corresponden al año 2017, lo cual nos facilita acceder a información, digamos, bastante reciente que esté indexada en la herramienta de Google. También podríamos filtrar el último mes y entonces se ceñirían los resultados a aquella información que tenga que ver con literatura infantil indexada en Google en el último mes. Vamos a introducir a continuación en nuestro formato de búsqueda o nuestra estrategia de búsqueda un operador nuevo que es el operador FileType, y el formato del documento que queremos localizar. En nuestro ejemplo vamos a escribir recursos literatura infantil FileType, PDF. Esto va a dar lugar a que los resultados de búsqueda que nos devuelve Google sobre recursos de literatura infantil se encajen exactamente en aquellos que tengan la extensión PDF, o sea, aquellos resultados cuyos documentos estén en formato PDF. Veremos que cualquiera de estos documentos nos aporta información en formato PDF de bastante relevancia en general. Observamos que justo antes del título tenemos aquí entre corchetes la extensión PDF, lo cual nos certifica que cada uno de estos documentos efectivamente guarda relación con ese formato. Podríamos visualizar el primero de ellos, un catálogo de literatura infantil de SM, pues con todas las novedades sobre la temática.
para su introducción en el aula. Igualmente podríamos ver también el valor matemático de un cuento de Margarita Marín Rodríguez, donde habla de la importancia de la literatura infantil, la introducción de la misma para la experiencia didáctica en el aula. Documentos de calidad con información relevante que sería francamente complicado localizar en una búsqueda estándar. El operador con el que estamos trabajando, file type y el formato del tipo de documento que queremos localizar, además de utilizarlo con el formato PDF, también podemos utilizarlo con el formato de Microsoft Word Doc o DocX para aquellos documentos que estén hechos con ese editor de textos, o también podemos utilizar file type PPT o PPTX para localizar documentos sobre literatura infantil o cualquier otra temática que tengan que ver con presentaciones hechas en PowerPoint. La tercera opción que vamos a trabajar en una búsqueda dentro de Google es la del uso del criterio del operador Cite. Vamos a realizar una búsqueda sobre literatura infantil incorporando el operador Cite, y a continuación .org.com o, como vemos en este caso, .edu, que hace referencia a un dominio del sistema educativo. Los resultados que vamos a observar es que todos ellos, justo donde nos coloca el enlace a la dirección del website, observamos que tienen la extensión .edu. Todos los documentos que vemos aquí sobre literatura infantil están albergados en un dominio de educación, universidades, colegios, etc. Continuamos mejorando nuestra estrategia de búsqueda y para ello vamos a ver una pequeña variante del operador Cite. En este caso, nuestra búsqueda se centrará en literatura infantil de nuevo y utilizaremos de nuevo el comando Cite , pero en lugar de poner la extensión .edu.org, utilizaremos la extensión de una universidad, en este caso americana, Stanford.edu. Observamos que todos los resultados que nos ofrece Google en la resolución de nuestra búsqueda están albergados en el dominio Stanford.edu, con lo cual tendríamos toda la información que hay publicada en la actualidad, noticias, documentos, artículos de opinión sobre literatura infantil que estén albergados bajo el dominio de la Universidad de Stanford. Igualmente lo podríamos hacer con cualquier tipo de institución académica o cualquier site institucional. Si hacemos una prueba con site:2.ucm.es, estaremos investigando y obteniendo los resultados sobre literatura infantil que están albergados en la Universidad Complutense de Madrid. Una buena estrategia para localizar información sobre una temática en concreto de ámbito académico. En cuarto lugar, vamos a mejorar nuestra experiencia de búsqueda utilizando un criterio muy importante siempre que queramos realizar una búsqueda de cola larga. Quiere decir esto que hasta el momento estábamos buscando literatura infantil, pero si queremos incorporar un nuevo elemento a la cadena de búsqueda, como puede ser literatura infantil contemporánea, lo correcto sería entrecomillarlo para que los resultados se ajustaran exactamente a lo que queremos encontrar. Observaremos que cuando escribimos literatura infantil contemporánea entrecomillado, vemos que los resultados contienen exactamente esa expresión, literatura infantil contemporánea, bien en el título, en la URL o dirección del enlace o en la descripción del documento. Todos estos documentos deberían ir cumpliendo con la característica de que contengan las tres palabras que componen nuestra cadena de búsqueda: literatura infantil contemporánea, literatura infantil juvenil o cualquier combinación que precisásemos encontrar información al respecto. Por último y en quinto lugar, comentar dos opciones muy interesantes que van generando ya tendencia. Es la búsqueda y la interacción en la búsqueda con las redes sociales. En primer lugar, comentaríamos la opción de buscar, por ejemplo, literatura infantil, @Twitter, para que realizara una búsqueda sobre esa temática en la red social Twitter. Todos los resultados que nos van a ir apareciendo van a contener nuestra expresión de literatura infantil en alguno de los posts o de los comentarios que se han vertido en dicha red social.
Igualmente, también tenemos la opción de utilizar, en lugar del arroba red social Twitter, también utilizar el hashtag, la figura del hashtag, y colocar el hashtag literatura infantil como elemento o criterio de búsqueda, de tal manera que los resultados de Google van a mostrar aquellos resultados que contienen el uso de dicho hashtag. En muchos casos, como podemos observar dentro de redes sociales, de elementos gráficos e imágenes como Pinterest, ¿de acuerdo?, Facebook y otras de características similares. Pues esto es todo de momento. Esperar que vuestra experiencia de búsqueda de información mejore en cuanto a resultados y sobre todo que apreciéis una mejora en la optimización de vuestros tiempos de consulta y por tanto en la calidad del material localizado para vuestros supuestos o trabajos de investigación. Un saludo a todas y a todos.